que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo. Si el Señor no hubiera resucitado, en las palabras del apóstol Pablo, dice que nosotros estaríamos creyendo en vano. En otras palabras, de nada serviría nuestra profesión como cristianos. Y es una gran realidad, porque lo que marca la diferencia entre el cristianismo y las otras religiones del mundo es la resurrección del Señor Jesús. Y quiero que leamos del versículo 1 al versículo 18, que leamos este trozo de la Escritura en Juan 20, y luego poder ver algunos detalles aquí que a mi consideración sumamente importantes. Dice versículo 1, y el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde le han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo, e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, vio las envolturas puestas allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo y el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, note la expresión, llorando y mientras lloraba. Es decir, que no fue un llanto corto, sino que fue un llanto prolongado. Y la palabra griega define esto como un llanto profuso. Es decir, que los ojos estaban llenos de lágrimas en esa agonía que ella tenía, estaba llorando. Dice, verso 11, y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, podría traducirse acá, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo me lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él le había dicho estas cosas. Le decía que es importante estar totalmente seguros de la resurrección del Señor Jesús, porque esto es lo que marca la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones del mundo. Fíjese que algo curioso para comenzar sobre esto es que después de resucitado,
Jesús no hace énfasis en aparecérsele o tener contacto con María. Jesús resucitado no tuvo ese contacto con María como se esperaría que hubiera tenido o lo tuvo con los otros discípulos. La despedida, por así ponerlo, fue en la cruz cuando le dice a Juan: hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Ahí se marcó ya la diferencia entre el ministerio terrenal del Señor Jesús y el ministerio que hoy está desarrollando como el Cristo resucitado, que está esperando a que todos sus enemigos sean puestos debajo de la planta de sus pies. Termina el ministerio terrenal del Señor Jesús y comienza el ministerio a otra escala, a la escala de gloria. Y eso es lo que el capítulo 20 marca, y es tan extenso. Si me permite, voy a tocar hoy algunos detalles, y sobre esto quizás aún el domingo necesite explicar un poco más sobre esto, porque es realmente algo importantísimo, fundamental, para mi punto de vista, glorioso. Dice el versículo que fue el primer día de la semana. Esto fue el día domingo. El Señor Jesús resucitó un día, ya sea la madrugada o no sabe la hora, es temprano, pero el día domingo, cuando llegan ellas al sepulcro, dice que era el primer día de la semana. Todavía estaba oscuro, es decir, que ya el Señor había resucitado. Si vamos a cómo los discípulos contaban el día, posiblemente fue sábado en la noche, que era considerado como un domingo. ¿Cuándo resucitó? Creo que es lo que menos nos interesa en este sentido. El punto es que resucitó. Y hermano, mire, es tan importante esto porque si Jesús no hubiera resucitado, todos nosotros estamos en vano acá, estamos en vano profesando la fe cristiana. Porque Él vive, dice la palabra, nosotros también vivimos, en todo aspecto. Entonces, cuando María llega, que es María Magdalena, de la cual él había expulsado 7 demonios, dice que entró y ya la piedra había sido quitada. Fue el día domingo, que es lo que en la Biblia se conoce como el día del Señor. Y debo decir esto con mucho cuidado porque no quiere decir que solamente el domingo sea el día del Señor. Pero la iglesia al principio comenzó a observar el día domingo como el día cuando el Señor Jesús había resucitado. Por ejemplo, cuando Juan recibe la visión de Apocalipsis, en el capítulo 1 dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Se comenzó a identificar el domingo como el día del Señor. Y fíjese que cuando el Señor comienza a aparecerse a sus discípulos, ya resucitado, curiosamente no comenzó a aparecerse a personas que no creían. Ya resucitado comenzó a aparecerse solamente a creyentes. Curioso eso. Solo a creyentes se le apareció. En Lucas 16:31, cuando nosotros leemos toda la historia, que no es una parábola, algunos lo ponen como que fuera parábola, es una historia que el Señor les comentó, si pasó o no pasó no se sabe. Del rico, el hombre rico y Lázaro, ¿se recuerda de esa historia? Mendigo llamado Lázaro, no el que Dios resucitó, sino que el que estaba mendigando en las afueras de la mansión del rico. Y cuando el rico llega y es llevado al lugar de tormento, le pide a
a Abraham, que estaba consolando a Lázaro, y le dice, ¿por qué no envías a Lázaro para que les hable a mis hermanos de este lugar? Y en el versículo 16 de versículo 31 del capítulo 16, dice que Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si algunos se levantan entre los muertos. Eso salió de la boca de Jesús. No es que él tuviera desprecio hacia la gente que no creía en él, sino que estaba hablando una verdad. De que la ceguera espiritual puede ser tan real, tan fuerte, que le dice, si no creen a lo que está escrito, aún se les apareciera un muerto resucitado, tus hermanos no van a creer. Y es lo que nosotros encontramos y es por lo que tenemos que estar agradecidos con Dios si creemos. De que hay gente que puede usted mostrarle por la palabra del Señor, por los hechos históricos, la realidad de Jesús resucitado, la realidad de la Biblia como más que un libro. Pero a pesar de eso van a tener argumento sobre argumento sobre argumento. Y no importa qué pueda pasar, usted puede venir y decirles, por ejemplo, algo. Mire, una de las cosas que nadie puede negar, ni historiadores, ni científicos, es que las posibilidades de que el pueblo de Israel todavía exista el día de hoy son cero. Es una civilización que todavía existe, mantiene sus costumbres, a lo menos en la línea ortodoxa, mantiene su moneda, mantiene su lenguaje. Y todas las civilizaciones contemporáneas ya no existen. Eso para mí, hay momentos en los que en alguna etapa yo estuve claudicando en mi fe. Quizás a usted le ha pasado, si no le ha pasado, gloria a Dios. Cuando yo claudicando en mi fe es que la fe como que se le va a caer a uno. Quizás usted nunca ha pasado eso. Pero en unos momentos donde yo sentía como que mi fe estaba claudicando, fíjese que habían muchos aspectos, pero uno de los más fuertes es ver esa realidad. Yo no puedo negar que definitivamente Israel existe porque Dios así lo ha dicho. El Dios de la Biblia, el Dios que lo escogió y que eligió que su hijo fuera judío. Y mire usted el día de hoy, por ejemplo, el presidente acaba de hacer una declaración que no tiene tantos puntos de vista, ¿verdad? ¿Cómo conmociona una noticia sobre Israel? Conmociona el mundo. Pero aquel que no cree, usted le puede poner todos los argumentos. Y como dijo el Señor que Abraham le dijo, aún resucitar a uno de los muertos, no cree. Ahora, para entrar en ciertos detalles aquí, porque es importante, yo le he dicho que la teología es poder interpretar correctamente la historia bíblica. Tenga mucho cuidado cuando dicen, el Señor me reveló, anoche el Señor me dijo. Mire, eso es como que estuviera comiendo pescado, hermano. De veras, no es que no lo deseche todo, pero agárrelo con mucho cuidado. ¿Por qué es que dice eso la Biblia? Porque se dieron historias alrededor de la resurrección de Jesús, algunas tan absurdas como esta. Dice, no murió, entró en un estado de coma, lo llevaron a la tumba y con lo fresco de la tumba y con las especies que le habían puesto, cobró vida otra vez. Quitó la piedra, pasó en medio de los soldados y se fugó. En el tiempo cuando se escribieron los evangelios, esa historia no era la principal,
pero estaba rondando por ahí. Ahora mire, eso desafía la lógica. El hombre había estado casi muerto a azotes y palos, desangrado totalmente, le metieron una lanza, quebrándole el corazón. Los soldados que eran expertos en ejecuciones dieron testimonio y dijeron, no hay que quebrar las piernas porque ya está muerto. Lo meten en una tumba donde la sellan con una piedra que pesa toneladas, hermano. Y en medio de todo eso dicen, recobró vida, quitó la piedra, venció a los soldados que estaban ahí. Hermano, mire, y gente creía esa historia en lugar de creer que Jesús había dicho que iba a resucitar, y resucitó. Otra historia que se daba era que había resucitado en espíritu. Por eso hay detalles en base a esto, y quizás el domingo explique un poco más sobre esto, pero hay detalles que al verlo sobre esa perspectiva nosotros podemos ver por qué es que Juan habla y dice lo que dice acá. La gente que no cree porque de una u otra manera está ciega, usted le puede poner todos los argumentos reales y no va a creer. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4, le leo, dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Dios, que es la imagen de Dios. Déjeme decirle algo. La ceguera espiritual es algo real. Le repito, la ceguera espiritual es algo real. No podemos ignorar eso. Y tenemos que saber también nosotros que hay enemigos espirituales, pero la ceguera espiritual es algo real. Ahora, las apariciones que Jesús tuvo estando resucitado, que curiosamente a la primera que se le aparece es una mujer. Curiosamente, a la mujer que se le aparece no era la que había tenido una vida ejemplar, sino que si tenía 7 demonios, imagínense cómo era Magdalena. A la primera que se le aparece era una mujer. Porque fíjese que el evangelio, una de las características del evangelio a otras religiones, es que eleva la posición de la mujer y la hace como coheredera de las bendiciones de los hombres. Mire usted si eso pasa, por ejemplo, en el islamismo. ¿Cuál es la posición de la mujer en el islamismo? Y va a ver en las diferentes religiones que hay, hermano, aún, permítame, aún en el judaísmo. Creo que uno de estos días yo le comentaba acerca de un video que vi ahí, donde están cantando un grupo de judíos ortodoxos. Muy bonita la música y la energía que hay. Y al ver unos comentarios ahí, gloria a Dios, qué bendición, bla, 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 todo lo que ponían. Yo no compartí ese sentimiento, porque me dio sentimiento ver la cara de las mujeres afuera del lugar, solo viendo, porque no les permiten entrar. Por eso podemos nosotros venir y usted puede decir, pero es que son judíos. Mire, sea judío, sea musulmán, sea, entre comillas, cristiano católico, sea ateo, lo único que nos acerca a Dios es creer en Jesús como el Señor y el Salvador del mundo. De ahí puede ser judío, puede ser lo que sea. Si no cree en Jesús, tengo una religión más. Una religión más.
Y una de las características del Señor fue que elevó la posición de la mujer aún al grado que cuando usted mira en Mateo va a ver que en la genealogía del Señor aparecen nombres de mujeres importantes. Importantes para Dios, quizá no para la sociedad, porque va a ver usted a Rahab, va a ver usted a Tamar, va a ver usted aún a Betsabé. En medio de todo eso, entonces, el Señor elige, vea esto, porque es un detalle importante, elige aparecerse. La primera que se le apareció fue a una mujer. La primera. Y dice aquí la palabra que llegó María ahí. Ahora, las apariciones de Jesús transformaron a los discípulos de un estado de cobardía, porque realmente eso era, y creo que, no sé usted, pero yo hubiera actuado igual que Pedro, o peor quizás. Pero las apariciones de Jesús transformaron a los discípulos de un estado de cobardía a un estado de valor y de fuerza espiritual. ¿Se recuerda usted que Pedro negó al Señor? En el capítulo 18 de Juan, verso 27, podemos ver la mención de esto que dice, y Pedro lo negó otra vez, y al instante cantó el gallo. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Le había dicho al Señor que eso iba a pasar. No una, porque una hubiera podido decir, es que me equivoqué, se me fue, no oí bien. Podríamos darle el beneficio de la duda. No fueron 2, fueron 3 veces que lo negó. ¿Sabe usted que hay un dicho por ahí que dice que la tercera es que si van a ponchar a un beisbolista, hermano, son 3 strikes. Se acaba un inning con 3 outs. Es decir que la actitud de Pedro y obviamente de los demás discípulos, porque aún él tuvo el valor de tratar de ver qué estaba pasando con Jesús, mientras los demás se esparcieron, a excepción de Juan que entró porque era amigo del sumo sacerdote. Pero el punto es que lo negó 3 veces. Y por eso, cuando el gallo canta y el Señor lo mira, imagino qué pasó por la mente de Pedro. Sin embargo, en el libro de Hechos, cuando vemos que el Espíritu Santo se derrama, el mismo Pedro, exactamente el mismo Pedro, por la venida del Espíritu Santo, pero también por la convicción certera, por la convicción total que tenía de la resurrección del Señor, tiene una actitud totalmente distinta. Y en el versículo 22, Hechos 2, 22 al 24, le voy a citar solamente un segmento de este sermón de Pedro. Dice el apóstol Pedro, a todos los que estaban ahí reunidos, a los mismos acusadores y quizás algunos que habían estado envueltos en la acusación y la muerte del Señor Jesús, les dice, varones israelitas, Hechos 2, 22, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. Mire, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Esas palabras ya no venían del mismo Pedro. Sí era el mismo, pero no era el mismo. ¿Qué quiere decir con esto? Era el mismo, pero no era el mismo. Como cuando usted mira algún cambio, quizás voy a pensar yo, espero que así sea, haya sido en nosotros. Gente que lo conoció o la conoció a usted en el mundo. Lo dejó de ver 3 años, 2 años y de repente lo vuelve a ver o la vuelve a ver. Y cuando habla acerca de usted dice, fíjate que fulano de tal ya no es el mismo.
¿Qué es lo que están diciendo? Que hubo una transformación interna. Usted exteriormente es lo mismo, pero internamente es distinto. Exactamente fue lo que pasó con Pedro. Era el mismo, pero no era el mismo. Ahora tiene una valentía sobrenatural, tiene una seguridad y una convicción, y lo mantuvo en todo su ministerio. Al grado que pagó con su vida el poder ser testigo y apóstol del Señor. Y entonces, cuando vemos eso, las apariciones del Señor resucitado cambiaron drásticamente la ingeniería interna de todos sus discípulos. Sin duda pasó con María también y todos los demás. La resurrección fue la coronación del ministerio terrenal del Señor. La coronación fue el acto sublime que confirmaba que Él era el Hijo de Dios. Obviamente la resurrección de Lázaro, que fue el último milagro que hace el Señor de esa manera, hermano, fue algo extraordinario. Ver a un muerto después de 4 días que salga, hermano. Ha de haber sido algo pues que lo ponía a la gente, no sé, en un estado de asombro, hermano. Sin embargo, que Jesús mismo resucitara fue la confirmación más grandiosa que el Padre podía dar de Él. Aún mayor que cuando testifica, este es mi Hijo amado, en el bautismo. Aún mayor que eso. La resurrección fue la coronación de Jesús para que creyeran que era el Mesías. En Juan 10, 17 y 18, el Señor dice esto: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí del Padre. Eso se lo dijo en vida. Se lo dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo tengo autoridad para tomarla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a decir eso? Mire, no podemos ni siquiera decir, hermano, que mañana vamos a amanecer vivos. O puede alguien con seguridad total, no lo voy a poner mañana, porque quizás de atrevidos podemos decir yo sí, ¿verdad? Y quizás la mayoría espero que así sea. Pero vamos a ponerle algo un poquito incierto. ¿Cuántos de aquí pueden atreverse hoy a decir, mire, yo pongo mi vida como una garantía de que yo voy a llegar al año 2020? Y está cerca. Nos quedan 2 para eso. Sin embargo, ninguno que tenga un poco de inteligencia se atreve a decir eso. Porque no sabemos. No sabemos ni aún cómo va a estar nuestra salud. Sin embargo, el Señor viene y dice, Él estando vivo, tengo autoridad para dar mi vida. Porque recuerde que Él no lo mataron. Aún Él entregó el Espíritu cuando todavía se terminó. Tengo autoridad para dar mi vida y tengo autoridad para tomarla de vuelta. Por eso la resurrección de Jesús fue la coronación de su ministerio. Lo que lo hacía a Él igual a Dios. Romanos 1:4 dice, hablando de Jesús, fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la resurrección fue como la graduación de su ministerio. Hechos 1:3 dice, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles lo concerniente al reino de Dios. No solamente se les apareció una vez, se les apareció durante 40 días. Por eso es que los discípulos, y es importante saber esto, hermano, ¿por qué el cristianismo yo creo que es real? Hermano, es que mire, estaban tan convencidos de eso que los persiguieron, que los mataron a causa de su fe,
Ellos dieron su vida porque estaban totalmente convencidos de lo que estaban creyendo. Totalmente convencidos. Mire, sé que quizás esto me meto en problemas, pero es una verdad. No como sucede con el islamismo, voy a usar esto, radical, donde a veces lo hacen por medio de presión y de convencimientos monetarios. Aquellas personas, muchas de las personas que se vuelan, se dinamitan a sí mismas. Muchas de ellas es por amenaza, otras de ellas porque les dicen, están en estado de pobreza extrema y les dicen, hazlo y tu familia va a estar cuidada el resto de sus vidas. Sin embargo, el evangelio no fue ningún tipo de presión. La gente, cuando vemos en el libro de Hebreos, que lo ponen como héroes de la fe, dice que muchos de ellos fueron desposeídos de sus bienes voluntariamente. En otras palabras, si no niegas tu fe, te vamos a quitar todo. Y la gente decía, prefiero que me quiten todo, pero no puedo negar que Jesús es el Hijo de Dios. Dieron su vida defendiendo la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque estaban totalmente convencidos. Y como le dije, el Señor no se le apareció a ningún incrédulo, solamente a uno, años después. Uno que no era cualquiera, era un enemigo de la fe, perseguidor de la iglesia. Cuando iba camino a Damasco, se le apareció ya glorificado al apóstol Pablo. El único que dice la palabra. De ahí, lo que él estaba haciendo era fortaleciendo la fe de los que habían creído. Y se les aparece durante 40 días con pruebas, dice aquí, convincentes. Porque había esa idea, esa leyenda que dice, sí resucitó, pero resucitó en espíritu. Por eso es que él tuvo que decir a los discípulos, denme de comer. Por eso cuando llegó y se le apareció a los discípulos, estaba Tomás, le dice, tócame. Les hizo de comer, comió con ellos, para demostrarles que no era un espíritu, sino que realmente había resucitado con un cuerpo glorioso. Y por esa situación del cuerpo glorioso es que aún María lo confunde. Y como le digo aquí, el griego habla de la palabra donde estaba llorando, ya no estaba llorando así que se le salieron 2 lagrimitas, sino que estaba profundamente llorando. Y cuando está en ese llanto, el Señor se le aparece, lo confunde con el jardinero, obviamente estaba quizás llena de lágrimas, no podía quizás ni ver bien, pero es hasta que le habla que ella se da cuenta de que era el Señor. Ahora, fíjese usted que el hecho, quise leer antes porque por los detalles que vamos a ver, se marca de que llegó Pedro y llegó Juan al sepulcro y dice que vieron las envolturas puestas en su lugar y el sudario doblado y puesto en el otro extremo. ¿Por qué es que se habla de eso? Porque era la evidencia de que el Señor había resucitado y no que se habían robado el cuerpo. ¿Se recuerda usted cuando resucitó Lázaro? Que salió todo amarrado y que el Señor tuvo que decir, desátenlo. Porque cuando los envolvían, hermano, para que las especies pudieran amortiguar un poco la putrefacción del cuerpo, es decir, hacían casi como que fuera una momia, pues, en este caso. Por eso es que cuando Lázaro sale, que ha de haber salido como saltando, no sé de qué manera, hermano, dice, desátenlo. Sin embargo, aquí, como el Señor ya tenía un cuerpo glorificado, que podemos ver la evidencia, por ejemplo, en Juan 20:19, que traspasaba sólidos. Juan 20:19 dice, entonces al atardecer de aquel día primero de la semana y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, pasa a vosotros. Juan se preocupa de poner que las puertas estaban cerradas.
Y el Señor pasa y se presenta en medio de ellos, con un cuerpo distinto, glorificado, con el cual también ascendió. En la ascensión, en el libro de los Hechos, capítulo 1, usted no mira que dice, y vino un carro de fuego como el caso de Elías. No, dice que fue elevado. Es decir, que este cuerpo era un cuerpo que molecularmente, por decirle algo, era distinto al cuerpo que él habitó, que es igual al nuestro. Y que aquí viene lo interesante, que es el cuerpo que nos tienen preparados para nosotros, si creemos la palabra de Dios. Filipenses 3, 20 y 21 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Oiga esto, y óigalo bien, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Aunque nos duela, aunque no nos guste. Otra expresión o otra traducción dice que transformará nuestro cuerpo en nuestro estado de bajeza. El cuerpo que tenemos hoy es un cuerpo que está en un estado de bajeza, es de segunda categoría, en comparación al cuerpo del Señor. Hermano, y es la realidad. Nuestro cuerpo se decae. Y se decae. Y llega una edad en donde comienza el aceleramiento de decaimiento rápido, hermano. Pero dice la palabra de Dios que en esa ciudadanía que tenemos, uno de los derechos de nuestra ciudadanía es un cuerpo conforme al cuerpo del Señor Jesús. Los gobernantes y los fariseos, fíjese que difundieron un dicho, y es importante ver esto. Por eso, ¿por qué le estoy siendo tan específico en esto? Es que, hermano, el hecho de la resurrección es fundamental para la fe que usted y yo tenemos. El dicho que más se propagó, lo difundieron los fariseos y los gobernantes. En Mateo 28, del 11 al 15, dice, y mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia, ellas eran las mujeres que estaban regresando. Dice, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. ¿Qué había sucedido? Había habido un terremoto, la piedra la había movido un ángel, el Señor había resucitado. Dice, y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, vea lo que dice Mateo aquí 28, dice, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados. No fue poco. Dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo, decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, le dicen los sacerdotes y los principales, nosotros lo convenceremos y os evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Cuando Juan escribe el Evangelio, todavía el dicho que prevalecía era, se robaron el cuerpo de Jesús. Imagínense, está una guardia, están los soldados allí. ¿Cómo iban a poder los discípulos llegar, vencer a los soldados romanos que eran en ese momento el ejército más poderoso del mundo, existente en ese caso? Y dice la Biblia, Juan relata, que se convencieron a los soldados porque los compraron con una gran cantidad de dinero. Porque obviamente ellos sabían que si se difundía la realidad que Jesús había resucitado, iba a ser peor para ellos. Por eso usted va a ver que cuando el Señor se aparece durante 40 días, era porque era necesario solidificar la fe de los creyentes. Entonces no fue un hecho nada más o
o un testigo nada más que dijo yo lo vi resucitado, no fue el testimonio de María, no fue el testimonio de los 12. Podemos ver en Corintios que habla, que dice que el Señor se apareció a más de 500 en el momento de su ascensión. Ahora, ¿qué es lo que el Señor estaba haciendo? Estaba realmente fortificando la seguridad de que Él había resucitado. El versículo 9, que dice que todavía no habían entendido la escritura, de que Jesús debía resucitar de entre los muertos, nos recuerda lo que hablaba yo el día domingo, de que los discípulos, a pesar de que el Señor les hablaba y les decía, tengo que subir a Jerusalén, voy a ser muerto, era algo que ellos tenían miedo de preguntarle, porque no querían oír lo que el Señor les iba a decir. Preferían que eso quedara en el aire, algo no concluido, no concluso, porque lo que menos ellos querían era que Jesús muriera. Sin embargo, la muerte del Señor era necesaria porque, como le decía yo el domingo, el evangelio no es un evangelio temporal, sino que es un evangelio eterno. Y si el Señor no hubiera dado su vida como el Cordero de Dios, esa sangre no hubiera llegado a limpiar los pecados de todos nosotros. Del versículo 11 al 18 que ya leímos, podemos ver que María no lo reconoció. Y posiblemente no lo reconoció porque la imagen que María tenía, la última imagen que María tenía, era de su maestro, de su Señor, totalmente destruido. Y de repente se le aparece un personaje con un cuerpo totalmente distinto, que ella lo confunde y dice, ese era el jardinero. Para que lo haya confundido con el jardinero, y recuerden que en ese tiempo no habían muchas máquinas, me imagino yo que los jardineros estaban en muy buena condición física. Ha de haber tenido un cuerpo extraordinariamente bueno, y lo confunde. Ahora, el punto es que hasta que el Señor le habla a María, en Juan 10, 3, 4, fíjense que el Señor tuvo que hablarle a María porque en Juan 10, 3, 4, Él había dicho, Él como el pastor dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. ¿Qué tuvo que hacer el Señor para que María lo reconociera? Hablarle. Y cuando María oye ese tono de voz y sin duda el espíritu que transmitía, lo reconoce y le dice maestro. Pero ¿qué es lo que le quiero marcar aquí? Que el cuerpo era distinto. No crea usted que Jesús resucitó con el mismo cuerpo. Resucitó con un cuerpo que traspasó los sólidos. Por eso, cuando Pedro llega y mira que allí están todas las vendas y sin duda quizás con las especias que les habían puesto, se recuerda y se le abre el entendimiento. Nos lo dijo. Nos lo dijo. Ahí está la evidencia. No sé qué corrió en ellos, hermanos. Resucitó. Si era cierto entonces, es lo que puedo pensar, si era cierto. Como quizás diciéndole a Juan, quizás no se lo dijo sin duda porque ningún evangelio lo pone, pero quizás pensándolo, ¿verdad? En este sentido, cada vez nos sorprende más el maestro. Hermano, ¿sabe cuál es el gran reto que nosotros tenemos hoy? Al mismo reto que ellos tuvieron, que él dijo que iba a volver. Amados hermanos, iglesia, él dijo que iba a volver. Dijo que iba a volver y va a volver. Jesús entonces, cuando María lo mira y lo reconoce, usted mira que sin duda alguna, pues lo agarra y el Señor le tiene que decir que lo suelte. Y quiero concluir con esto. Le dice que lo suelte. En el versículo final que leímos, o los finales, versículo 17, Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre. Y dice algo maravilloso.
pero ve a mis hermanos. No le dice, ve a mis discípulos. Fíjese que anteriormente no les había llamado hermanos. Les había llamado siervos y amigos. Pero no les había llamado hermanos. En Juan 15:15 dice, ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Pero después de resucitado, le dice a María, ve y dile a mis hermanos. Es decir, que el hecho de la resurrección del Señor Jesús es lo que hizo que nosotros ahora seamos adoptados como hermanos del Señor. Romanos 8:14-17 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hermanos, esta semana tenía la oportunidad de estar en trabajo de un hermano y al estar hablando con uno, bueno, su jefe, en este caso, él me comentaba algo acerca de personas con las que se había criado y me decía, my stepbrothers, o hermanastros como se conocen en inglés, y me dice, you know what, pastor, that's the first time that I refer to them as my stepbrothers. They are my brothers, dijo. Mire, nosotros, si usted lo quiere, somos adoptados. Pero ¿sabe que el Señor no dice ahí los adoptados? Sino que nos llama hermanos. En el mundo espiritual, a usted lo conocen como el Hijo de Dios y el hermano del Señor. Ve a mis hermanos y cuéntales. Gálatas 3:26 y 27 dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Efesios 1:5 dice que nos predestinó para adopción como hijos de Dios. Y déjame terminar con Hebreos 2, de 10 al 13. Hebreos 2, de 10 al 13. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, es decir, el Señor Jesús, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Por tanto, el que santifica, como los que son santificados, son todos de un Padre. ¿Ve esa frase? El que santifica, Dios, como los que son santificados, son todos de un Padre. En el caso de Jesús, el que santifica es el Señor Jesús. Como todos los santificados nosotros, por el cual Él no se avergüenza de llamarnos como. No, mire lo que dice el pasaje aquí. No se avergüenza, le estoy leyendo en Hebreos 2, verso 10 al 13, dice, de que no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Dice, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos, en él yo confiaré, y otra vez he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Entonces el sacrificio de Cristo, la resurrección, hermano, la resurrección, es el fundamento de nuestra fe. Y hoy más que nunca, ese es un hecho en el cual nosotros tenemos que estar totalmente convencidos de que el Señor está vivo y que porque Él vive, nosotros tenemos vida eterna. Bendito Dios, yo te agradezco esta noche por la oportunidad que tenemos, Señor, de poder leer tu palabra, estudiar tu palabra, meditar en ella. Déjalo que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo que revele en ti
cada día más su voluntad. Déjalo que moldee en ti la vasija que Él quiere usar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que se acerque a ti y encienda hoy tu altar. Déjalo que revele en ti cada día más su voluntad. Déjalo que moldee en ti la vasija que Él quiere usar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar. Déjalo que gobierne en ti, déjalo que gobierne en ti. Entrégale al Señor tu caminar.